que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bueno, mi garganta todavía no está al 100, pero con ayuda de Dios vamos a presentar este tema y te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de los Jueces. Hoy vamos a utilizar bastante la escritura y te voy a pedir que me acompañes en las lecturas de esta presentación, porque si no, no vas a entender el mensaje. En Jueces capítulo 14 es de donde vamos a impartir la enseñanza de esta mañana, y el tema se titula No quites de mí tu Santo Espíritu. No sé cuántas veces has pedido esto a Dios. Yo sí lo he pedido en la persona. Cuando las cosas no van bien, cuando sientes que tu ánimo se está apagando, cuando sientes que ya no te dan ganas de orar, cuando sientes que ya no quieres leer la Biblia, cuando de repente te desanimas y ya no quieres venir a la iglesia, se te empiezan a tornar las cosas aburridas, empiezas a sentir que el gozo del Señor ya no está en tu corazón y empiezas a sentir que te estás apagando espiritualmente. Yo no sé si eso te ha pasado a ti, pero creo que le sucede a todos, hasta el siervo más fiel que pueda existir en esta tierra y también en los personajes de la Biblia. Entonces, ¿alguna vez has pedido esto a Dios? No quites de mí tu Santo Espíritu. Este tema fue sacado del libro de los Salmos, capítulo 51 y versículo 11, en donde el rey David se sentía de esta manera porque había hecho pecado, se había equivocado y él sabía que las cosas no eran igual con Dios. Por lo tanto, en este Salmo capítulo 51 y versículo 11, ahí él en su oración le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo espero en el nombre del Señor que alguna vez en tu vida, que alguna vez en tu corazón, tú también hayas hecho esta plegaria a Dios y le digamos: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es necesario hacer esta plegaria al Padre Celestial y pedirle que no deje que el Espíritu Santo se aparte de nuestra vida. Si el Espíritu Santo se aparta de nuestra vida, estamos totalmente perdidos. Hemos perdido nuestra salvación, lo hemos perdido todo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, de vez en cuando, le pidamos a Dios esta oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Al contrario, aviva el don del Espíritu Santo en mí. Bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos, de algunos personajes que el Espíritu de Dios se apartó de ellos, y todo comienza con cosas sencillas y después se van complicando las cosas. Aprendamos de estos ejemplos bíblicos
para que no nos suceda lo que a estos personajes les sucedió en aquel tiempo. En Jueces capítulo 14 y en el versículo 1 al 6, ahí está el primer ejemplo. El Espíritu de Dios se aparta de Sansón, y dice la Escritura que cuando el Espíritu de Jehová se aparta de Sansón, entonces Sansón pierde su fuerza, ya no es el mismo, queda débil, ya no es la misma persona, y ahora está expuesto a los peligros, aún a perder su propia vida. Así que vamos a leer ahí en Jueces capítulo 14 y versículo 1 al 6. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Fíjate bien en dónde anda poniendo sus ojos. Número 1, no tiene que poner sus ojos en las mujeres extrañas. Dios pidió a su pueblo que se casaran entre ellos, entre su pueblo. Y aquí tenemos a Sansón equivocándose, viendo las mujeres de los extranjeros, en este caso los filisteos. Y bueno, fue a Timnat y vio a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Qué bueno, ahí sí hizo bien. Y fue y les dijo, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Me gusta, la quiero. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Yo espero que tú entiendas esta parte de incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tomadme esta mujer, porque ella me agrada. Mira el consejo de sus papás. Aquí hay mujeres entre nosotros. Aquí hay bellas mujeres entre nuestro pueblo. ¿Por qué tienes que ir a unirte con las mujeres de los filisteos? Esa fue primera equivocación. Entendamos el mensaje, por favor. Empieza con poco. Vio una mujer, le gustó, pide a sus padres, pedídmela porque me gusta la muchacha, y empieza uno con estas cosas tan sencillas, y después vienen las consecuencias. Bueno, pedidme esta porque ella me agrada. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Hacia quién? Hacia Sansón. Yo no creo que se le iba acercando para que le diese de comer. No sé, lo quería comer, que iba a atacar a Sansón. Este león joven se vino y venía rugiendo hacia él. Y versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Entonces ya empieza esta relación, y ya la historia la conoces. Esta mujer viene a ser tropezadero para Sansón. Le descubre el secreto. ¿Se acuerda de aquel dilema de la miel y el león muerto? Y él inventa este refrán, y al final lo descubre por causa de la mujer. Fue un problema. Ahora en el capítulo 16 y en el versículo 1 al 6, nuevamente se vuelve a equivocar Sansón. Recuerda que Sansón fue consagrado a Dios y tenía voto ¿de qué? De nazareo. Él no podía probar vino ni sidra, y su pelo no se lo cortaba, y había una consagración a Jehová muy especial. Por eso el Espíritu de Dios venía y le daba esta fuerza especial a Sansón, fuerza que él utilizó para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, los filisteos. Recuerda, Jehová está con Sansón, le da una fuerza especial, una fuerza sobrenatural. Pero ahora en el capítulo 16,
Sansón vuelve a equivocarse y dice, fue Sansón a Gaza. Quiero que entiendas esto, que la primera mujer de Timat, esta mujer estaba en Dios, en los planes de Dios, que Sansón se acercara a esta mujer y le gustase y que sus padres fueran y pidieran a la muchacha. Esto estaba en los planes de Dios, pero como que esto le gustó a Sansón, fíjese. Sansón no sabía que esto venía de parte de Dios, pero Dios sí sabía, porque de alguna manera tenía que colocar a Sansón entre los filisteos para destruir a los filisteos, porque los filisteos le estaban ocasionando mucho problema al pueblo de Dios, y Dios está ahí para defenderles. Están en el tiempo de los jueces, están en el tiempo donde no hay profetas, donde no hay reyes que lleven sus batallas y que saquen adelante al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor les ha levantado jueces y Sansón fue uno de ellos. Entonces tenemos aquí a Sansón, donde Dios le permite allegarse a una mujer extranjera de los hijos de los filisteos en Timat. Y ya saben la historia, lo que ocurrió, que Sansón se ausentó un tiempo de ir a ver a su esposa, y cuando él vuelve, después de unos meses, si quiere allegarse a su mujer, el suegro, ya se ha platicado muchas veces, el suegro creyó de que ya Sansón ya no la quería y se la dio a su compañero. Y entonces pues Sansón se quedó sin mujer. Fue algo tremendo lo que le pasó a él. ¿Y qué hizo? Pues bueno, en el versículo 16, aquí está otra equivocación de Sansón, y todo es por causa de las mujeres, por causa bueno, usted ya sabe que fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. Otra vez vio una mujer. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Como que en aquel tiempo no había problema, fíjese. Pero esto es un problema. Dios no permite que los hombres anden visitando sus lugares y pagando a una ramera para poder tener intimidad con ellas. Esto es prohibido por Dios. Sin embargo, Sansón vio allí una mujer y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Fíjese, ya lo quieren matar. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con 2 pilares y su cerrojo, las echó sobre el hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese la fuerza de Sansón de arrancar el portón que estaba en la ciudad, arrancarlo con todo y cerrojos y echárselo al hombro. Es como que usted le arranca la puerta a su garage, si tiene una puerta de hierro bien pesada, y que usted la arranque y se la lleve. Fíjese hasta dónde está el poder de Dios en la vida de Sansón. Y luego dice que después de esto, después que hizo esto de que arrancó las puertas de la ciudad, después de esto aconteció que se enamoró otra vez. Este Sansón, qué enamorado era, ¿verdad? Ese es un problema. Hombres, cuidado con eso de andar de enamorados. Esa canción de Juan Charrasqueado, no, olvídate, quítatela de tu mente. Parrandero y jugador y mujeriego también. Esto de andar de enamorado no es bueno, pero también las mujeres, no me digan que no. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, y se enamoró seguramente porque la vio. Pero tú no te vas a enamorar de algo que no ves. La cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que le atemos y le dominemos, y cada uno de nosotros, oye bien, cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Mucho dinero, mucha plata. Y fíjense que ese es el problema de las mujeres, el dinero, la plata. Tengamos mucho cuidado con eso. Hay muchas mujeres que se casan con el viejito porque tienen dinero.
Ha sucedido esto es la historia, esto sale en las telenovelas y esto sale una y otra vez, ¿sí o no? Esas son las enseñanzas que nos da la palabra del Señor. Pues bueno, entonces, ustedes se dan cuenta que mira a Dalila y Dalila viene a ser problema para Sansón. Allá en el capítulo 16 y en el versículo 19 y versículo 20, después que Dalila insiste una y otra vez hasta que es estrés para Sansón, mira lo que pasa en el versículo 19 y versículo 20 de este capítulo 16. Y ella hizo que él durmiese, ya pasó tiempo, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo nuevamente como lo hizo antes. Pues su fuerza, ¿qué dice ahí? Se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjense lo que él se dijo. Él pensó, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero mira lo que Sansón no sabía. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y todo comenzó con las mujeres. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan que todo comenzó por el deseo carnal, por el deseo de estar con la ramera, por el deseo de estar con Dalila. Y estas mujeres le causaron problemas. Le sacaron el secreto, el éxito que él tenía de ser un hijo de Dios. Yo quiero decirles a todos los varones en el nombre del Señor que nosotros que somos varones de Dios somos hombres exitosos por ser seguidores de Cristo y por ser siervos del Dios Altísimo. Dios nos ha dado esta bendición a cada uno de nosotros de ser pueblo de Dios. La iglesia es una iglesia de éxito y de poder. Pero si nosotros nos dejamos dominar por el mundo, el diablo nos va a engañar a través de las artimañas del demonio. Y esto es lo que le pasó a Sansón. Sansón se dejó engañar y reveló el secreto que Dios le había reservado solamente para él. Algo que Dios le había manifestado a sus padres, que Sansón tendría este secreto de que si él se mantenía santo y limpio, y si él se mantenía con este voto, esta promesa que había hecho a Dios, Dios estaría con él y le daría toda su fuerza para que destruyese a sus enemigos. Pero la Escritura nos dice que él reveló el secreto de Dios. Y una vez revelado, entonces el Espíritu de Dios se apartó de él. Qué lamentable, ¿verdad? Qué historia tan triste. Ya tú ya conoces el resto. Es apresado por los filisteos, se lo llevan los soldados, le sacan los ojos y lo tienen ahí como un esclavo, moliendo el trigo, hasta que Dios vuelve a tener de él misericordia. Y ya sabemos que él al final pide perdón a Dios, hace una última oración, y estando ahí con todos los príncipes de los filisteos, toda la gente bebiendo y todos embrutecidos por el alcohol, la Escritura nos dice que entonces Sansón ahí pide a Jehová que le dé una vez más su fuerza para vengarse de una vez de todos sus enemigos. Y la Escritura nos dice que Dios escuchó la oración de Sansón, apoyándose en las 2 columnas que sostenían el techo de esa casa, lo derrumbó. Ya el pelo le había crecido nuevamente, su secreto de que en el pelo estaba la fuerza de Sansón, y entonces derribó aquella casa y murieron todos los filisteos. Y la Escritura nos dice que nunca había matado tantos filisteos Sansón como en esa ocasión, en esa fiesta donde se burlaban de él. En primera de Samuel capítulo 16 y versículo 14, ahí nos dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl también. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y luego dice la Escritura, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y ahí está la dificultad, que cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, entonces vienen espíritus malos y vienen a atormentar la vida del cristiano. Esto yo lo he visto una y otra vez, que personas que caminaron con Dios de una manera ejemplar y excelente, que sirvieron a Dios de una manera muy diligente, se apartaron del camino del Señor, se apagó el Espíritu Santo se fue de sus vidas, y ahora espíritus malos atormentan la vida de algunos de estos excristianos. Les ha ido como en feria, porque la Escritura nos dice que cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, nuestra vida viene a ser peor que la de antes. Y esto lo he visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando queda vacía la casa, esto nos lo ha platicado nuestro Señor Jesús muchas veces, entonces vienen los espíritus y encuentran la casa barrida y adornada, y entonces aquel espíritu inmundo vuelve, pero no vuelve solo, se trae a otros demonios peores que él. Y entonces el estado de aquel hombre viene a ser peor. Por eso el tema de esta mañana se titula: no quites de mí tu Santo Espíritu, para que no nos vaya a acontecer tal cosa. La pregunta es: ¿por qué se apartó el Espíritu de Dios de la vida de Saúl? ¿Tú conoces la historia? ¿Sabes por qué se apartó el espíritu de Saúl? Empezó con cosas muy sencillas también, como las de Sansón. Con cosas muy sencillas. Pero estas cosas sencillas se convirtieron en cosas locas. Oiga bien, cosas locas. ¿Tú has hecho algo loco? ¿Sí? Que te diga tu familia: has hecho locamente. Esto que hiciste no está bien. Bueno, pues Saúl cometió muchas cosas locas. Actuó locamente. A los 2 años de su reinado, allá en Primera de Samuel, capítulo 13, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios allá en Primera de Samuel. Ya voy a concluir, aunque no me lo crean. Primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al versículo 13. Fíjate lo que dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 13, del 9 al 13. Ya conoces esta historia. Están en guerra nuevamente los filisteos, los mismos con los que tenía problemas Sansón y el pueblo de Israel. Aquí está Saúl teniendo problemas contra los enemigos de Jehová, los filisteos. Y dice el versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Fue en este tiempo, apenas llevaba 2 años de su reinado, cuando de repente, pues, él quiso consultar a Jehová, porque estaban en campo de batalla y estaban listos para pelear contra los filisteos. Él tenía más de 3,000 soldados o 3,000 soldados para iniciar una batalla contra los filisteos. Y ya están esperando, pero los filisteos eran más. Y entonces, cuando vieron que los enemigos se acercaban y se acercaban y se acercaban, el mandato era que tenían que consultar a Jehová primero y preguntarle, porque siempre le preguntaban en las batallas: ¿iré y pelearé contra los filisteos? ¿Iré y los atacaré? Y entonces ya Jehová les respondía por medio del profeta o por medio del sacerdote y les decía: ve, porque Jehová está contigo. ¿Se acuerdan de todas esas historias? Bueno, pues Saúl miraba que Samuel no llegaba y no llegaba y no llegaba, y se empezó a tronar los dedos y dijo: ¿y ahora qué veo? Y dice la Escritura: y el pueblo, los soldados, le desertaban. Los soldados empezaron a irse: hey, pues nos van a matar, nos van a acabar a estos filisteos. Y Samuel no llegaba. Se impacientó Saúl. No tuvo la suficiente paciencia. Oiga bien, ¿por qué cosa tan sencilla se apartó el Espíritu de Jehová? No tuvo la suficiente paciencia. Y entonces nos dice la Escritura que él se atrevió a ofrecer sacrificio a Jehová. En el versículo 9 en adelante nos dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y dice la Escritura: y ofreció el holocausto
Totalmente erróneo, totalmente equivocado. Aunque se ve bonito, ¿verdad? Que tú le ofrezcas un holocausto, un sacrificio a Jehová. Él se atrevió y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Se imagina Samuel el enojo, la actitud que traía contra él? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren qué equivocación tan grande. Se atrevió a ofrecer el sacrificio, cosa que no le pertenecía a él. Los sacrificios solo lo ofrecían los sacerdotes. Y ahí es donde muchas veces algunos grupos religiosos se equivocan. Hacen cosas que no les es permitido por Dios. Sin embargo, traen ideas humanas y empiezan a ir en contra del mandamiento. Entendamos esto. Es muy peligroso cambiar el mandamiento de Dios y que tú digas: bueno, pues yo soy el rey. Aquí se hace lo que yo quiero. Aquí nada más mis chicharrones truenan. Es muy peligroso hacer eso. Ofreció el sacrificio. Locamente hizo. También dice la palabra de Dios que el rey Saúl siguió equivocándose. Acuérdate que Sansón se arrepintió y Dios le devolvió la fuerza para vengarse de sus enemigos. Pero aquí yo no veo nada que quiso hacer Saúl. En Primera de Samuel capítulo 15 del versículo 1 al 26, ahí se nos habla de la historia tocante a la historia de Amalek. Otra vez Saúl vuelve a equivocarse y desobedeció a Jehová tocante a lo de Amalek. Porque Dios fue bien claro en Primera de Samuel capítulo 15, puedes leerlo en tu casa, en donde le dice: ve contra Amalek y mata a todos. Todos los habitantes de Amalek, mátalos. Mata hombres, mujeres, niños, ganado, caballos, mata todo y quémalo. Destrúyelo todo. Y ustedes saben muy bien que él desobedeció al Señor. Porque viendo los soldados, el pueblo, viendo que el ganado era excelente, se lo llevaron y perdonaron la vida al rey. Rey que después el mismo Samuel, ese profeta, ese hombre de Dios, sacó espada y dice la escritura que mató al rey de Amalek, cosa que Dios le había pedido a Saúl que hiciese. Otra cosa que cometió Saúl, por eso ya el espíritu de Jehová se había apartado de él, es que él mató a los sacerdotes de Nob. Si te acuerdas de esa historia, está en Primera de Samuel, capítulo 22, del versículo 18 al 19. Ahí te vas a encontrar esta historia. Mató a los sacerdotes de Nob. ¿Por qué? Porque el rey David llegó por ahí pidiendo pan, tenía hambre, estaba huyendo de Saúl, su señor, porque Saúl le tenía mucha envidia y mucho coraje a David, y llegó ahí al templo, y los sacerdotes de Nob le dieron comida, le dieron alimento, le dieron panes, y también le dieron la espada con la que él había matado a Goliat. Le dieron armas. Y cuando Saúl llega ahí y se da cuenta que estos sacerdotes le habían ayudado a David, lea la historia, qué interesante es. Entonces Saúl manda matar a todos los sacerdotes de Dios, oiga bien, sacerdotes del Dios Altísimo.
sacerdotes que nada le hicieron a Saúl. Sin embargo, manda a este hombre perverso, y este hombre mata a 85 sacerdotes de Dios. Y luego sigue leyendo ahí al final, y mata también a todos los habitantes de la ciudad de los sacerdotes. Van y destruyen toda la ciudad de Nob. Oiga bien, no contento con haber matado a los sacerdotes de Dios, 85 sacerdotes en total, se fueron en contra de sus familias y de toda la ciudad de Nob. Y dice la Escritura que mató a todos los habitantes de esa ciudad, la ciudad de los sacerdotes. Qué equivocado estaba Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de él y comenzó a hacer cosas como estas. Y siguió todavía con su alocada desobediencia. En Primera de Samuel, capítulo 28, capítulo 3 y versículo 21, ahí nos dice la Escritura que consultó brujos. Fue a consultar al curandero. Fue a consultar a aquella persona que echa las cartas. Fue a consultar a aquella adivina, aquella bruja, para que le hiciese bajar el espíritu de Samuel, porque él sabía que Dios se había apartado que Jehová se había apartado de él, y ya Dios no le respondía de ninguna manera. Ya Samuel había muerto y quería consultar a Samuel. Y esto fue una equivocación tremenda que hizo el rey Saúl: consultar lo prohibido por Dios. Las cosas prohibidas por Dios son un pecado fatal en la vida del cristiano. Nunca ande ni de juego que diga, bueno, voy a ver qué dice. Nada de eso. Es prohibido por la palabra del Señor. Y pues bueno, ya conocemos la historia. El rey Saúl, en su alocada carrera, después que el Espíritu de Jehová se apartó de él, perdió su vida en una guerra contra los filisteos, él y su hijo Jonatán. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu se apartó de el rey David. Pregunto, ¿se apartó también de él? ¿Como se apartó de Sansón y como se apartó de Saúl? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hizo el rey Saúl? Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 15, ahí la palabra de Dios nos relata la historia de que una mujer llamada Betsabé le gustó mucho al rey David. Cometió el mismo pecado, la misma situación que Sansón. Veía mujeres, le gustaban y se llegaba a ellas. Es lo que hacía Sansón. Ahora tenemos aquí a David actuando de la misma manera que Sansón. Ve a la mujer Betsabé que se está bañando al mediodía, desnuda. Él está en su palacio, en la terraza de su palacio, y desde ahí ve a aquella mujer muy hermosa. Y la codició y la mandó llamar. Y tuvo relaciones con ella. Y después queda embarazada. Y quedando embarazada ella, el rey David quiere esconder su pecado. ¿Dónde está tu marido? Allá anda peleando por ti en la batalla. ¿Cómo se llama? Urías Eteo. Y él hace llamar a Urías Eteo y le dice, llega a tu casa, hombre, ya peleaste demasiado, llégate a tu mujer, duerme con tu mujer, para que creyeran que el niño no era de David, sino que era de Urías Eteo. Pero este soldado dijo, ¿cómo voy a hacer yo eso, David? Allá andan mis compañeros en campañas con el frío, durmiendo bajo las estrellas, y yo acá, bien acurrucado con mi mujer en la camita. Dios me libre, dijo él. Y trató de convencerlo. Después tomaron, vamos a echar unas chéves. No dijo chéves, pero vamos a echarnos unas. Y tomaron vino. Y ya cuando lo miró así medio contentito, ahora sí, Urías, vete para tu casa, disfruta a tu mujer, hombre. Y se fue Urías Eteo. Y no se acostó con ella. Se quedó ahí en la puerta de su casa. No entró ni a su casa. Y viendo David que no pudo convencerlo, por eso mire, cuando te quieren convencer de hacer lo malo,
aunque te pongan borracho, aunque te den lo que te den y te digan, pórtate mal contra Dios, el que es una persona íntegra delante de Dios, el íntegro, aunque lo emborrachen a la fuerza y le digan, órale, ahora sí, ahí está, llégale, no lo va a hacer, porque el temor de Dios aún va a seguir en su corazón. Hay una gran enseñanza de Urias Heteo, que le dieron de tomar para que se sintiera contento, y ni aún así pecó. En cambio, aquellos otros que se toman 2, 3 chevecitas y ya andan bien contentos y empiezan a hacer de las suyas, ¿sí o no? Y empiezan a hacer de las suyas y empiezan a ponerse cariñoso con todo el mundo, y ay, como te quiero, y empiezan con sus cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, Urias Heteo no lo hizo, y la escritura termina diciéndonos que entonces David no solamente adulteró, sino que también mató a un hombre inocente. Mató a Urias Heteo. Lo manda a la batalla con una carta, se la entrega allá al capitán de David, y le dice, mira, a este hombre es bien valiente, pónmelo mero enfrente, donde está bien recio la batalla, pero asegúrate que lo maten. Y ahí pierde la vida Urias Heteo, por mano de David, el gran siervo de Dios, el siervo conforme al corazón de Jehová. Ya la historia ya la conocemos. Él no quiere entender que se equivocó. ¿Cómo se habrá dado cuenta de que el Espíritu de Jehová se estaba apartando de él? Bueno, David era una persona privilegiada. Dios amaba mucho a David. Y aún así, con sus equivocaciones, Dios manda al profeta Natán a llamarle la atención, a que le platique una historia bien interesante. Tú te acuerdas de la historia, ¿verdad? De un hombre pobre y un hombre rico. ¿Se acuerdan de la oveja? Y bueno, y ya saben que el rico le quita la oveja al pobre y se la da a su parientito que vino a visitarlo, teniendo él tantas ovejas. Y cuando David escucha esta historia, dice, ¿quién hizo eso? Merece la muerte. Tú eres ese rico que le quitó su ovejita a Urias Heteo, su única ovejita que tenía. ¿Quieres para ti? Y pues la escritura nos dice que él entendió el mensaje. Y ahí mismo, lea la escritura. Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 11. ¿Por qué no lo lees conmigo? Segunda de Samuel 12. Ya voy a concluir. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Recuerda que eso lo hizo Dios una y otra vez. Y te di la casa de tu Señor, el palacio y todo, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, le dice Dios, te habré añadido mucho más. Fíjese de todo lo que se perdió. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urias Heteo para que fuese tu mujer. Termino con el 11. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Pero miren la actitud de David. Luego ahí en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Esto no lo hizo el rey Saúl. Acuérdate. Al contrario, he obedecido la voz de Dios. Eso es lo que dijo Saúl, pero David dijo, versículo 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pero ya sabemos qué sucedió después de esto. Vinieron cosas terribles en la casa de David por causa de su pecado. Las consecuencias se dejaron venir. Un hermano o uno de los hijos del rey David violó a su propia hermana. Después la hermana tenía otro hermano y este mató a su hermano que la violó. Luego viene Absalón y quita a David del trono. Y le quita sus mujeres, le quita su casa, de tal manera que David tiene que salir huyendo de su casa, de su palacio, perseguido por su propio hijo. Y después el mismo David tiene que matar a su hijo Absalón, aunque ese no era el plan de él, pero sus generales y sus soldados lo mataron. Recuerde la historia. Y a David le fue muy mal. El tema es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Después que David hubo pecado contra Dios, desobedeciendo su palabra, apartándose de la ley de Jehová, tomando a Betsabé como mujer y también matando a Urías Eteo, y cuando él reconoce su pecado, entonces escribe el Salmo capítulo 51. Léelo en tu casa. Cuando tú te equivoques, ese es el salmo correcto para pedirle perdón a Dios. Y ahí en ese Salmo capítulo 51 y versículo 11, ahí David clama a Jehová y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, no me quites la fuerza del gozo que yo tengo en mi corazón. Porque Nehemías capítulo 8 y versículo 10 nos dice: porque el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. Y la Escritura nos dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo y paz. Por lo tanto, el gozo es importante en la vida de nosotros. Cuando tú sientas que el gozo del Señor se va apagando en ti, mucho cuidado. Se está apagando el Espíritu Santo. El Santo Espíritu, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor, el Santo Espíritu es vida. El Santo Espíritu es salvación. El Santo Espíritu es amor, gozo y paz. El Santo Espíritu es el consuelo de Dios para nuestras vidas. El Santo Espíritu es la dirección y guía a nuestra vida espiritual. Él nos guía. Él nos convence cuando estamos mal. El Santo Espíritu lo es todo para nosotros. Es el poder que Dios ha derramado en nuestro corazón y en nuestra mente. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús. Y todo aquel que es bautizado en agua y confiesa sus pecados, la Biblia nos dice que el Dios eterno derrama el don del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no puede ser apagado. El apóstol Pablo da un mandamiento a la iglesia de Éfeso, y ese mandamiento es para ti y para mí, iglesia de Cristo, y para todos los que me están escuchando también. Es el mismo mandamiento que Pablo le dio a los efesios, es el mismo mandamiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Y el mandamiento es: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dilo juntamente conmigo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ese es el mandamiento de Dios, y es uno de los mandamientos, aparte de amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este es uno de los mandamientos claves que el Hijo de Dios debe de seguir, de no contristar al Espíritu Santo de Dios. En Levítico capítulo 6 y versículo 13, ahí Dios dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, dice el Señor. Y nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como hijos de Dios, es no contristar al Espíritu Santo, no ponerlo triste. ¿Cómo se pone triste al Espíritu Santo?
con el pecado, con la desobediencia a Dios. Muy pronto voy a traer un tema muy especial titulado La obediencia, que espero en el nombre del Señor sea de mucha bendición para ustedes. No quites de mí tu Santo Espíritu. No contristemos al Espíritu Santo. Busquemos la manera de avivar el fuego de Dios en nosotros. Busquemos que Dios no quite el Espíritu Santo de nosotros. Sigamos leyendo la Escritura. Sigamos orando a Dios todos los días de nuestra vida. Sigamos participando en las reuniones de la iglesia cada primer día de la semana, y cada oportunidad que Dios te dé de ir a una reunión, acércate a Dios en las reuniones, porque de esa manera se aviva el fuego del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Si hay personas que no han recibido el Espíritu Santo, pueden recibirlo hoy. Pueden ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y la santa palabra del Señor nos dice y nos afirma que si tú eres bautizado para el perdón de tus pecados, Dios te dará el don del Espíritu Santo. Queremos que creas esto y que tengas el Espíritu Santo en tu corazón, porque el Espíritu Santo lo es todo. El Espíritu Santo es nuestra vida completa. Estamos de pie y cantamos el himno de invitación.